amores. Aquí en Hablemos Claro seguimos de fiesta con la invitada Daisy Fernández, que también es mi tía, les cuento. No, van a empezar a hacer cuentas. No, pues no se pongan a hacer cuentas, porque ella está más jovencita que yo, imagínense. Cosas de familia. Bueno, quedamos en el tema anterior, en el mito de las jóvenes que piensan que en su primera relación sexual no pueden quedar embarazadas. Algo bien importante también es especificar, y esto también lo he visto y a mi consulta llegaron muchas adolescentes. La pastilla del día siguiente, el plan B, no es un método anticonceptivo. Y esto hay que estar bien claro porque muchas lo utilizan como método anticonceptivo. Este es un método de emergencia porque tiene alto contenido hormonal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo relaciones sexuales hoy y mañana consumo la pastilla del día siguiente, el plan B, y la siguiente semana vuelvo a tener relaciones sexuales o durante la misma semana y lo vuelvo a hacer, estoy metiendo a mi cuerpo una cantidad de hormonas que va a causarme muchos efectos secundarios. Entonces, si una persona ya está teniendo actividad sexual, tiene que buscar un método anticonceptivo que se adapte a sus necesidades, ya sea inyección, ya sea un dispositivo intrauterino, ya sea píldoras anticonceptivas o planificar con métodos de barrera. Pero no se puede estar utilizando la pastilla del día siguiente como método anticonceptivo. He recibido tantas adolescentes y jóvenes, no tan adolescentes, que han tenido problemas hormonales, un desequilibrio hormonal, su menstruación les empieza a faltar, empiezan a tener sangrados abundantes y empiezan con problemas de apnea, empiezan con otro tipo de problemas, no solamente a nivel reproductivo, por el hecho de que tuvieron esa creencia de que podían utilizar la pastilla del día siguiente como método anticonceptivo. Y me voy a meter a un tema también un poquito delicado, que no vamos a hablar si estamos a favor o en contra o no, pero también el aborto. Muchas adolescentes en mi consulta me llegaron que iban por su tercer aborto, su segundo, su cuarto aborto. El aborto no es un método anticonceptivo. La pastilla del día siguiente, el plan B, el aborto y cualquiera de los otros métodos de emergencia son eso, solamente en un caso de emergencia, pero no se puede utilizar porque a la larga van a generar problemas a largo plazo si la mujer piensa tener una vida reproductiva en un futuro. Entonces es bien importante que sobre todo las adolescentes, que es lo que he visto eso, procuren informarse bien acerca de los métodos anticonceptivos, cuál es el uso correcto, cuál es el más indicado para mí de acuerdo a mi edad, si tengo alguna enfermedad, si hago ejercicio, si no hago ejercicio. Hay que ir a una consulta médica, no guiarse por la amiga, la prima, la tía, la abuela del primo, del vecino, del perro. Me dijo que eso era bueno o que él se lo tomaba así y así le funcionaba. Todos somos totalmente diferentes y por eso hay que ir a una consulta médica para elegir el método anticonceptivo que se va a utilizar. Ok, está bastante fuerte, bastante información. Eh, Antes de continuar al siguiente tema, te quiero hacer una pregunta. Ok. En la historia hubo una niña, creo, que parió a los 9 años. La pregunta es, ¿a qué edad o cuáles son las condiciones para que una persona se embarace? Edad, no podemos decir tiene que embarazarse a una edad. Ahora, fisiológicamente hablando, estamos hablando de que una adolescente no está fisiológicamente preparada porque su cuerpo todavía está en desarrollo para poder quedar embarazada, no digamos una niña, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso, cuando hablamos de la edad ideal
para embarazos, estamos hablando entre los 21 y 35 años. Son solamente aproximaciones. Hay mujeres que pueden tal vez a los 19 años tener su primer embarazo y todo bien, pero por lo menos antes de los 18 años no es tan recomendable porque se considera un embarazo de alto riesgo por ser adolescente. Sus órganos reproductivos están en proceso de desarrollo todavía y obviamente no está totalmente. Una mujer desde que menstrua, como decía, puede quedar embarazada y puede parir. Y yo he atendido, por ejemplo, yo atendí una niña de 13 años, su segundo parto, en nuestro país. Y atendí controles prenatales de muchas adolescentes de 12 años, 13 años, algunas su primer embarazo, algunas su segundo embarazo. No es del todo, es algo común en nuestro país, aunque es un poquito triste, pero es común, lamentablemente. Entonces, la edad adecuada es después de la etapa de la adolescencia. Cuando hablamos de 21 años, 22 años, si a mí me preguntan, yo digo, un embarazo lo mejor es entre los 25 y los 35 años. Entendido. Sí. Otra pregunta sobre los mitos de la educación sexual es sobre la limpieza íntima de la mujer. Hay bastantes idas y vueltas en cuanto a si se pueden depilar, la depilación, la limpieza, el usar las duchas vaginales y todo eso. ¿Cuál es tu Es experiencia y tu importante. conocimiento en cuanto a eso? Nuestro sistema es casi que perfecto. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, del oído. Muchas personas tienen la costumbre de limpiarse el oído con hisopos. Está bien. Bueno, si no lo meten mucho, ¿verdad? Solamente en la parte externa del oído, el oído externo. Pero nuestro oído tiene la capacidad de autolimpiarse. Hay personas que nunca se han limpiado el oído y no están sordas. Así pasa con nuestro sistema reproductivo. En nuestra vagina están algunas bacterias buenas que le decimos. No vamos a meternos a términos médicos, pero existen las bacterias buenas. Cuando utilizamos duchas vaginales, protegemos de las bacterias malas, pero también de las bacterias buenas. Y dejamos sin protección nuestra vagina. Y por ende, nuestra vagina es la primera capa o la primera defensa para que no llegue a nuestro cervix y nuestro útero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es recomendable utilizar duchas vaginales. Con el aseo diario que la mujer se haga, se baña, se lava bien con agua, jabón externamente, no internamente de su vagina. Si la mujer quiere depilarse, tampoco es que lo haga con cualquier producto y siempre tener cuidado de no afectar el área de la vagina y del clítoris. Okay. Pero no es recomendable las duchas vaginales en ningún sentido. Mi gente, ustedes lo escucharon y lo escucharon con una doctora que tiene más de 4 años trabajando con la reproducción femenina. Las duchas vaginales no son recomendables. No me venga usted y me pregunte, Mélida, ¿y qué pasó la de vinagre y sal? No. ¿Y qué pasó la del limón? No. ¿Y qué? No, no son buenas. No importa de qué sea, puede ser hasta de oro. Las duchas vaginales no son buenas. La razón por la que no son buenas es que dentro de nuestra vagina, que es la primera parte, que es la defensa, hay bacterias buenas y bacterias malas. Y cuando usted se mete una ducha y se hace una ducha, sacan las bacterias buenas y las bacterias malas. Deja su cuerpo sin defensas. Usted misma puede provocarse enfermedades.
Mis amores, tengan cuidado. Y si ustedes se van a lavar, lávense, usen jabones neutros. Y si es posible, usen jabones sin olor, neutros. No es necesario ponerse el montón de polvo y un montón de cosas. Y hablando de jabones neutros para la parte íntima, aquí tengo uno que este es con el tea tree oil. Este es buenísimo, es neutro, tiene CBD y ustedes lo encuentran en mi tienda, en ameniguini.net. Y este que es regular también, los dos son neutros y le pueden servir y no son invasivos y son están hechos de productos naturales. Y si no usan eso, usen otros, pero no usen ese montón de olor y ese montón de cosas porque no es necesario. Y No es necesario. talcos es mucho peor. Los talcos terminan cerrando los poros. Exacto. Terminan cerrándole los poros a ustedes y después eso les produce enfermedad. Hablando de esto, ya habíamos cerrado el tema de la pastilla del día siguiente, pero mientras ella estaba hablando, yo tenía algo en mente y se me fue. Ahora que les estaba hablando del jabón neutro, me acordé. Daisy, te tengo una pregunta. Últimamente yo he visto en nuestra cultura, y no solamente en nuestra cultura, sino de manera general, un crecimiento en la enfermedad de fibromas y en la enfermedad de miomas en las mujeres. Y yo veo mujeres de 18, de 20, acabando de empezar a menstruar, que ya les están quitando la matriz. ¿Tú crees que todo eso tenga que ver con eso, lo de la pastilla al día siguiente, o qué tú crees que pueda hacer? Creo más que son factores químicos en general de nuestra dieta. Sabemos que nuestra dieta actual tiene mucha hormona, tiene muchos químicos, muchos preservantes y todo eso. En algunos casos sí son hormonales y mucho desequilibrio hormonal, mucho quiste viene como consecuencia de un desequilibrio hormonal, pero no podemos decir que no. No hay tantos estudios hasta el momento, pero no podría, pecaría yo sin tener evidencia, porque la medicina es basada en evidencia, pecaría yo decir que es por ese tema. En muchos casos, el desequilibrio hormonal que se produce puede llegar a generar algunos de este tipo quistes. Ahora, hay otro factor, la deficiencia de vitamina E, sobre todo en los quistes mamarios. Tenemos que empezar a regular nuestra dieta, tenemos que empezar a ver la cantidad y en Honduras, por ejemplo, no es común hacer mediciones de las vitaminas y hay mucha deficiencia de vitaminas. Entonces, la vitamina D, el calcio y la vitamina E en la mujer, así como la vitamina C, son esenciales y la deficiencia de esas vitaminas causa también muchos quistes. Yo tengo deficiencia de vitamina D. Creo que todos tenemos. Yo me vi de plus, que fui hace poco a hacerme el chequeo anual y también salí con deficiencia de vitamina D. Ya estoy consumiendo el suplemento y estoy modificando mi dieta. Pero es bastante, lamentablemente en nuestros países sabemos que es por falta de recursos también en el sistema de salud, que mejor detecto un cáncer antes de que si tiene o no tiene una vitamina, una deficiencia vitamínica. Pero es importante que como mujeres nos empecemos a autoevaluar, empezar a modificar nuestra dieta y empezar a ver cuáles son esos factores que están afectando nuestra salud. Una de las principales que se está recetando a las mujeres, si vas donde el ginecólogo y te salen quistes en mamario, te van a recetar vitamina E, te van a recetar vitamina D. Entonces, ¿por qué no empezar a buscar, a hacernos las mediciones si tenemos la capacidad económica, si tenemos acceso médico, hacernos una evaluación, porque tampoco es de automedicarnos, ¿verdad? No voy a decir, voy a empezar a tomar vitamina D, voy a empezar a tomar vitamina E sin saber los niveles que tengo, ¿verdad? Hay otra cosa también, no solamente en Honduras, también aquí. Aquí en Estados Unidos están poniendo el físico más o menos como ponen, digamos, McDonald's.
Voy a usar ese ejemplo. Antes te daban el ketchup y la mayonesa y todo en tu comida, pero ahora, como hay mucho desperdicio, tú tienes que pedirlo. Sí. Si lo quieres, y si no lo pides, no te lo dan. A mi manera de... Ajá. Viene siendo lo mismo con los exámenes físicos. Y eso que no tenemos la educación como para pedir, pero ahora te hacen un examen físico básico, no te mandan a pedir todo lo que se necesita saber. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro médico no quieren pagar el montón. Y si tú no lo pides, no te lo dan. Ya lo ponen a que tú lo pidas. Y en eso hay un problema. Volvemos a mi palabrita, la ignorancia. Muchos de nosotros no tenemos el conocimiento ni buscamos el conocimiento como para saber qué tipos de exámenes tenemos que pedirle al médico que nos haga. Porque ellos ahora esperan que uno se los pida. Entonces, pero digo, si yo no soy médico, si a él le corresponde. Y entonces eso depende de la pregunta correcta, saber qué preguntas hacerle al doctor para que el doctor te pida el examen que tú necesitas. La verdad es que en este país depende en qué estado estés. Yo estoy aquí en Georgia y estuve como más de 4 años sin seguro médico debido a la forma del sistema de acá. En Nueva York le dan seguro médico a todo el mundo y allá le dan de todo, pero en otros estados no. Y cuando eso pasó, por eso fue que yo empecé a estudiar la herbolaria y empecé a estudiar un montón de cosas y a veces tú me escuchas hablar de términos médicos, pero lo hice por mí misma. Empecé a observarme a mí misma y aprender conmigo misma, porque digo, yo no puedo ir a pagar un físico que me cuesta 200, 300 pesos y a veces como no lo tenía. Entonces, venía yo, pues Bastante empecé a... importante para